Muy buenas tardes a toda la audiencia de académicos, investigadores, estudiantes y profesionales sanitarios y afines que nos siguen el día de hoy en vivo a través de YouTube. Nos alegra mucho que estén el día de hoy con nosotros para dar este banderazo de salida, para iniciar este 2023 con esta nueva actividad de la Coordinación de Investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Yo soy la doctora Ingrid Vargas Huicochea, coordinadora de investigación de dicho departamento. Tengo el gusto de compartir este espacio de difusión con colegas de alto prestigio como nuestro invitado del día de hoy. Y además es un placer para mí conducir en compañía de mis compañeras y amigas investigadoras. Están con nosotros y estarán en todas las sesiones en esta mesa de panelistas la doctora Ana Carolina Rodríguez Machain, la doctora Araceli Tafoya, la doctora Asunción Álvarez del Río y la doctora Claudia Díaz Olavarrieta. Esta mesa de comentaristas lleva por título @difunde conciencia y estará realizándose los viernes de la misma semana en que tengamos nuestro ya conocido foro de divulgación Hablemos Claramente, que llevamos a cabo los martes. Entonces, en esa misma semana, solo que el día viernes tendremos este espacio académico. En @difunde conciencia buscamos contribuir a la difusión de la ciencia por medio de un espacio de discusión donde el equipo de investigación de esta coordinación analiza y reflexiona desde la perspectiva científica diversos temas de salud mental de actualidad, a partir, por supuesto, de la entrevista inicial de un colega especialista que comparte con nosotros los resultados de sus investigaciones y las propuestas teóricas muy interesantes para fomentar la reflexión y el debate. Perdón, ya estamos. Bueno, pues la mesa del día de hoy se titula Bienestar y Autocuidado. Sabemos que la evolución del cuidado de la salud está matizado por la cultura, el contexto, el momento histórico. Hoy en día, considerando el notable aumento de las prevalencias de las enfermedades crónico-degenerativas, incluyendo los padecimientos neuropsiquiátricos, como uno de los principales motivos de consulta y primeras causas de discapacidad en el mundo, se hace cada vez más urgente la incorporación del autocuidado como una estrategia para promover las conductas saludables y la autorresponsabilidad en el cuidado de la propia salud. Todo ello, se dice, debería incidir en el estado del bienestar de la persona. Para conocer más sobre el tema, contamos con la participación del doctor Andrés Gómez Acosta. Él es psicólogo por la Universidad Nacional de Colombia, magíster en psicología por la Universidad Católica de Colombia y doctor en psicología por la misma universidad. Es docente de la planta e investigador de la Facultad de Salud de la Universidad de Pamplona en el área de psicología de salud y salud pública. Es director del grupo de investigación Psychology and Health, Sanitas. Ha sido consultor para la Organización Panamericana de la Salud, para la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI, para el Ministerio de Salud y Protección Social y Universidad Surcolombiana. También es miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud, ALAPSA, y de los nodos de investigación de ASCOFAPSI en Psicología de la Salud, Psicología Ambiental y Psicología de la Actividad Física y del Deporte. Es autor de más de 40 artículos y capítulos del libro en áreas de psicología de la salud, salud mental y salud pública. También es par evaluador de proyectos para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, MinCiencias, y también es par evaluador para revistas como Anales en Psicología y Revista Interamericana de Psicología. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación de todo el equipo y bueno, la idea es conversar este rato en un tema bastante importante y con un gran potencial, digamos, desde lo académico, como es el autocuidado y el bienestar. Muchas gracias. Y bueno, le recordamos a toda la comunidad académica que estamos en vivo y estaremos muy emocionados de fomentar este debate científico, y así que no olviden de mandarnos sus preguntas y dudas por medio del chat de esta transmisión. Muchas gracias. Así también no se olviden que durante la transmisión se va a liberar un enlace para hacer el registro de asistencia para aquellos que, bueno, estén optando por tener su constancia de asistencia a esta actividad a lo largo del año, ¿no? Y bueno, pues, doctor, si nos lo permite, vamos a comenzar con esta charla sobre este tema tan interesante que, como usted bien comenta ahorita, es un tema, pues, muy rico, ¿no?, en elementos,
yo creo que también de pronto demasiado desgastado en uso, ¿no? Y no siempre bien comprendido, ¿no? Porque la palabra bienestar es algo que se utiliza ya en el lenguaje cotidiano y no estoy tan segura que siempre tengamos claro a qué nos estamos refiriendo. Es uno de los tantos temas que usted ha revisado en sus investigaciones y pues creo que de ahí podemos partir. ¿Qué es el bienestar? ¿Qué se entiende? ¿Qué podemos entender en este concepto? Ok, el bienestar, tú lo has dicho, ha sido un término que se ha venido, digamos, posicionando en el argot popular, ¿cierto? De hecho, siempre ha estado, porque es ligado, digamos, a la misma condición humana, pero pues está muy sesgado, por supuesto, por los matices culturales, históricos que lo remiten, ¿cierto? Entonces, lo que fue bienestar, lo que se comprendió como bienestar, no sé, durante la Edad Media o en el periodo de la Contrarreforma Católica, además muy diferente a lo que se supondría que deberíamos concebir en el siglo XXI sobre qué bienestar. Es un concepto que quizás sigue siendo polémico en su definición. Precisamente hay diferentes aristas desde diferentes disciplinas, pero, digamos, en el ámbito en lo que hemos venido reflexionando con el equipo de trabajo, pues lo tomamos con esas tres, digamos, versiones de bienestar, bienestar hedónico más, digamos, relacionado con lo subjetivo, que implica básicamente incrementar conductas que generen placer y reducir conductas o situaciones que generen sufrimiento. Estaría pues el bienestar eudaimónico, pues que está mucho más relacionado con el, la felicidad y con la autorrealización y con todos estos elementos que se toman, digamos, con el referente histórico más antiguo que es la ética nicómaco de Aristóteles, pero que ya más o menos en años 80, 70, 80, pues va a tomar Carol Riff y otro grupo de investigadores y van a definir como uno de los grandes elementos desde la psicología que permiten, digamos, alcanzar pues un nivel pleno a nivel psicológico de las personas. Entonces, pues sabemos que Carol Riff lo define con 6 dimensiones: autonomía, dominio del entorno, crecimiento, propósito en la vida, sentido de vida, autocontrol y demás. Eh, y pues estaría también, digamos, como una tercera visión, el tema de bienestar social. El bienestar social pues estaría mucho más relacionado con la descripción del funcionamiento social, de los apoyos efectivos que tienen las personas en un contexto y en un momento determinado, y digamos como con la sincronía que tienen pues los deseos y las actividades y demás de las personas con su contexto social. En la medida que percibe que esta relación es sincrónica, pues podría declarar que pues, hay un bienestar social importante. Hay un tema que pone usted en sus artículos, ¿no? Y que creo que de pronto, ¿no? Ayuda como para hacer justamente esta distinción de lo que dice. Si bien hay diferentes puntos de abordaje, ¿no? Dependiendo un poco de la disciplina y de la corriente teórica que se adopte, ¿no? De pronto se confunde bienestar con felicidad, ¿no? Como decir, bueno, bienestar es que estoy feliz, estoy bien, hay felicidad, pero había un punto, ¿no? Importante que resaltaba y que ahora también mencionó, ¿no? No necesariamente, sino más bien es la apuesta a esa flexibilidad y a la capacidad de respuesta, ¿no? Incluso a las vicisitudes. Sí, por supuesto. Y que implica, digamos, descentrarse un poco de la perspectiva hedónica de satisfacción en el corto plazo, ¿cierto? Entonces, aquí ingresan, por ejemplo, los conceptos de autocontrol, ingresan los conceptos, por supuesto, de autocuidado, en donde probablemente la persona tiene que hacer unos sacrificios pequeños en lo inmediato, pero con, digamos, esperando una recompensa mucho mejor en el futuro, como podría ser, por ejemplo, su estado de salud o, digamos, las posibilidades de desarrollo en una edad, digamos, no sé, adultez o vejez, por ejemplo. Entonces, eso implica, sin duda, pues un análisis muy juicioso del contexto, de las posibilidades personales, de cómo lo social estaría, digamos, siendo algo predisponente o algo mejor que constituye un factor promotor, ¿cierto? De esas conductas que me van a representar a mi bienestar en un largo plazo. Entonces, claro, digamos que muchas veces nosotros, cuando se trata de definir la felicidad, se define por momentos precisos, pequeños, ¿cierto? De alegrías, particularmente, pero, digamos, dentro de la visión precisamente de la ética de Nicómaco y demás, pues se plantea es
un proceso más, si quiere vincularse con alguna postura, podría ser con la de Rogers perdón, la de Maslow de autorrealización, ¿cierto? Entonces sería más en esa perspectiva y eso implica, por supuesto, poner en juego una serie de condiciones, de factores muy diferentes, muy a largo plazo y muy en la búsqueda de sincronía y armonización con el contexto en el cual la persona pues, se desenvuelve. Doctor, en ese sentido pienso, ahora que lo escucho, ¿no? De pronto pensando en jóvenes, en cómo ellos pudieran percibir esta parte del bienestar, ¿no? Cómo lo pueden ir construyendo. Pienso que de pronto puede estar como muy presente lo que nos dice, este aumento de placer, ¿no? Reducir todas las cuestiones que no nos agradan, pero ¿cómo entra en juego lo que nos está diciendo? Una parte de la autorresponsabilidad, ¿no? Hay cosas que tenemos que hacer que pueden ser o percibidos como sacrificios o cosas que tenemos que hacer que tal vez no son tan placenteras, pero que de alguna manera van a estar construyendo un bienestar. Claro, digamos que es una cuestión compleja que seguramente otros autores la pueden referir un poco mejor, pero sí tiene que ver con el contexto de la globalización y cómo ese contexto de la globalización nos invita a tener placeres inmediatos, ¿cierto? De pronto, algunos de nosotros crecimos en otra generación donde digamos como que los lineamientos era siempre pensar en el futuro. ¿Qué vas a hacer tú en el futuro? ¿Cómo te vas digamos, a proyectar en 10 años, en 15 años, de qué vas a vivir? Uno de los papás le decían, ¿de qué vas a vivir? Que hagas lo que te gusta, invierte, digamos, en ese proyecto. Hoy día, digamos que la satisfacción está en algo mucho más inmediato. Y si tú miras, por ejemplo, los referentes de los jóvenes, pues son los youtubers, son los cantantes, son creadores de contenido digital, bueno, son personas que aparentemente de una inspiración, digamos, momentánea, emergen con un producto, este producto los posiciona, ganan, digamos, un dinero importante en comparación a sus papás que están empleados, que están soportando una serie de situaciones no muy agradables, pero que de alguna manera, pues ellos, los chicos en esos referentes, pues van y contrastan y dicen, no, pues yo prefiero ser como el modelo de este youtuber tal y no como mis padres porque yo los veo a ellos y ganan poquito y andan quejándose y demás. Entonces, claro, digamos que esa perspectiva y ese modelo, pues hace que al final sea difícil la adopción de prácticas y de comportamientos proyectados a largo plazo y que se hagan sacrificios en inmediato. E incluso las personas que hacen sacrificios en inmediato, pues se valoran de una manera negativa, o sea, habría como una cuestión de, ay, pero usted, ¿por qué se va a ir allá a estudiar? ¿Por qué se va a ir allá a sacrificar con eso? Si nosotros acá tenemos la posibilidad de gozar la vida y de pasarla bien, ¿sí? Entonces, hay algunos elementos, seguramente los sociólogos y demás tendrán muchas más herramientas para poder explicar este fenómeno, pero creo que está muy detrás de por qué quizás es un poco más difícil con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, lograr pues la adopción de prácticas sostenibles y que se visualice, digamos, esa línea entre el desarrollo de la práctica y la obtención de comportamiento, de resultados, digamos, óptimos para su salud y bienestar. Y pensaba además, ahorita que lo comenta, es muy interesante pensar, como dicen los youtubers, los influencers, etcétera, que son este reflejo principal de los jóvenes, pero que además muestran una realidad que difícilmente van a poder replicar los jóvenes. Entonces, pienso lo que pudiera estar generando es mucha frustración, ¿no? O sea, a lo mejor de manera inmediata los jóvenes como que se involucran en intentar mantener cierta apariencia, cierto tipo de vida, pero ¿cuánto va a tardar en chocar contra su realidad y que eso genere pues una serie de malestares, ¿no? Que van a ser insostenibles? Y nada más como para subrayar lo mismo que mencionaba en mi comentario anterior, y dónde está la autorresponsabilidad, o sea, el hacer un poco de conciencia de lo que sí podemos hacer por nosotros mismos y que evidentemente no está reflejado en mis referentes, ¿no? Claro, o sea, hay una cuestión que quizás también tú estás resaltando y es qué tanto el desarrollo psicológico y el desarrollo de comportamientos de los muchachos coincide con la realidad
con su realidad, ¿cierto? En dónde viven, en qué estudian, con sus referentes comunitarios, con lo que espera su familia de ellos. ¿Sí? Y yo percibo, y pues creo que es algo que hemos venido percibiendo en diferentes instancias académicas, que como que el desarrollo psicológico y comportamental va para un lado y va tendiendo más a esa realidad ficticia, virtual, ¿cierto? Y no tanto a la realidad física latente que ellos tienen en el sentido de lo que espera su familia, de lo que espera su comunidad, de lo que, digamos, los obliga a interactuar en el cotidiano, en su escuela, en su, digamos, en la realizar, en las relaciones, digamos, diarias. Entonces, en esa decisión, en esa separación, pues claro, al final se están preparando chicos que probablemente cognitivamente resuelvan muchas situaciones de una manera adecuada y demás, pero para un contexto ideal virtualizado con el cual están interactuando la mayoría del tiempo, pero que carezcan de herramientas para interactuar ya en la vida real, situándose como seres humanos, que es pues, una entidad biológica, que pues debe también responder a procesos mínimos, ¿cierto? De alimentarse bien, de dormir bien, de hacer actividad física, de, bueno, pues tener un consumo, ¿cierto? De algunos elementos, de no automedicarse, bueno, de hacer de protegerse sexualmente. Entonces, hay un montón de comportamientos que tienen que hacer, que tienen que aprender, pero que de alguna manera el hecho de que lo están aprendiendo para una realidad virtualizada ideal y no para una realidad, digamos, situada contextualmente, pues hace que afloren este tipo de situaciones y que, bueno, pues no solamente tendrá repercusión en la salud física en un futuro no muy lejano, la verdad, que de hecho ya hemos visto alguna documentación al respecto, pues obviamente también habrá una afectación a nivel de salud mental. Entonces, esos aspectos, pues sin duda, más adelante los charlaremos con la bitácora que ustedes plantearon, pero sin duda habría que atender precisamente a esa creación de contextos, percepción de contextos y generación de recursos psicológicos para poder desarrollar comportamientos a largo plazo que sean pues, benéficos para los sujetos y también para los sistemas de salud, porque pues, sin duda, si hay una cantidad de personas en masa y no está, digamos, como el sistema de salud dispuesto para atender todas estas nuevas dinámicas, si ya está saturado, esperamos que, no sé, en 10, 20 años esté colapsado totalmente. Bien, y en este sentido, digo, y por ahí iba como un comentario, que algo que me encanta, pues, del trabajo que leí de usted, es precisamente que logra abarcar todos estos niveles dentro del estudio, desde niveles estructurales, meso, micro, para llegar a la parte como interesantísima de la psicología, que es esto que nos propicia hacer la conducta, ¿no? El ejercicio de nuestra conducta, ¿no? Y en el caso que ponían de los adolescentes, a lo mejor decir, sí, bueno, ellos a lo mejor no tienen esta visión, ¿no? A largo plazo, a lo mejor no tienen los ejemplos, y nos podemos ir subiendo, subiendo y subiendo, y vemos cómo es un enmarañado de factores, que digo que a lo mejor a tomarnos de uno, pues es completamente pues no sé si decirlo falso, pues, porque no es solamente uno, sino son una serie de factores que están fomentando como esta conducta. Y a veces creo que mi observación en el sentido de no siempre o no del todo es esta como voluntad de hacerlo, sino que viene condicionado. Y una observación que también hacía dentro de su trabajo, decía, bueno, tampoco podemos echarle la culpa a alguien y agarrarlo de pretexto de, bueno, como están todos estos factores, entonces tampoco ya hago nada, ¿no? Pero cómo se juegan entonces todas estas variables finalmente para hacer ejercicio de, en este caso, nuestro autocuidado y finalmente pues llegar a nuestro bienestar, ¿no? Pues es que, a ver, digamos que no, esto es pues todo un proceso de, digamos, histórico de desarrollo de la ciencia, ¿cierto? Entonces en las ciencias pues hubo un momento en el que se declaró es mejor analizar algo a lo más mínimo y lo más mayor detalle posible para a partir de ahí pues tener conocimiento pues de ese fenómeno en particular. Entonces, claro, dijimos, no, lo psicológico es lo fundamental, no, lo biológico es lo fundamental, no, por ejemplo, en el caso de lo económico o lo cultural, pero entonces todos interactúan, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede?
hubo un punto en el crecimiento, digamos, de las ciencias en el cual pues, nosotros tenemos la razón porque somos los psicólogos y somos los que sabemos del comportamiento. No, pero y lo biológico, ¿dónde queda? No, ¿y dónde queda lo social? Entonces, digamos que un poco esa discusión que creo que todavía se ha ido superando, bueno, pues ha iniciado con una superación, fue un poco lo que me motivó al desarrollo de mi tesis doctoral y algunos elementos pues que conectan, digamos, con esa propuesta de investigación y de desarrollo, y es básicamente comprender que el comportamiento es muy importante, pero no se da en el vacío, ¿cierto? O sea, hay unas condiciones históricas, sociales, incluso, no sé, geográficas, políticas, ¿cierto? Que condicionan, ¿cierto?, las posibilidades de comportamiento de una persona. Pero también hay unas cuestiones de la historia, digamos, personal, del individuo, de su familia, los procesos de socialización, que también condicionan. Pero si supongamos queremos generar conductas de autocuidado como, sé, la actividad física, pero entonces la persona está sometida a una jornada larga de trabajo, sentado 12 horas al día y tiene que llegar a hacer cuestiones en su casa, digamos, de oficios varios y demás, y no puede disponer, digamos, del tiempo, o no tiene un escenario particular para hacer la actividad física porque están llenos, porque están los parques de pronto con, no sé, con personas que están consumiendo sustancias psicoactivas y son peligrosos. O sea, hay una serie de situaciones también del contexto incluso físico que condicionan el comportamiento, ¿sí? Y hay unas posibilidades biológicas de las personas también que lo condicionan. Entonces, es bastante, digamos, importante considerar todas estas dimensiones y cómo interactúan entre ellas y cómo lo psicológico permite de alguna manera regular, ¿cierto? Esas posibilidades y esas carencias o modificar esas carencias que tenga en algún momento el contexto para desarrollar comportamientos, pues, se espera saludables a futuro y que sean sostenibles a futuro. Entonces, claro, esto ya rompe la lógica, digamos, tradicional de ver fragmentado, ¿cierto?, por disciplinas y nos pone a hablar inter y transdisciplinariamente frente a fenómenos tan complejos como es la adopción de comportamientos saludables, ¿cierto? Entonces ahí ya no tengamos que tener únicamente la visión del médico, la visión de la enfermera, la visión del psicólogo, la visión del sociólogo y demás, sino que tendríamos que ver todo en contexto para empezar a construir desde lo interdisciplinar y desde lo intersectorial también. O sea, digamos acá en Colombia, cuando hablamos de intersectorialidad, pues implica la visión del sector educativo, por ejemplo, la visión del sector de integración social o de mitigación de condiciones sociales difíciles, la visión, por ejemplo, del sector, por supuesto, del sector salud, la visión incluso del sector laboral para los empleados, ¿cierto? Y las personas que están trabajando. Entonces, esto involucra una multitud de esfuerzos y creo que aún estamos un poco cortos, ¿cierto?, en generar evidencia que vincule esa integración, ¿cierto? Porque pues sí seguramente tenemos evidencias múltiples desde que cada campo disciplinar y bueno, son válidas y demás, pero tenemos que ponerlas a jugar en interrelación. Y obviamente pues esto implica voluntades políticas, una cantidad de elementos que en algunos contextos son más fácilmente esperados que en otros. ¿Sí? Digamos que en ese sentido sí tenemos que tener como muy claro que no es una cuestión inmediata, precisamente, y que es una cuestión de trabajo mancomunado de diferentes sectores y de diferentes aristas para intentar transformar un poco la cultura y a partir de esas transformaciones hacer que bueno, que las personas perciban que es saludable, que esto es forzada, cierta práctica y que eso pues tiene unas ventajas a futuro importantes. Sí, justo, y digo, yo sé que ya estamos hablando justo del autocuidado, pero no sé si pudiéramos hablar un poco de cómo tiene esta agrupación de justo los factores, que es muy interesante y como menciona Ara, y ya veremos cómo interactúan entre ellas, pero no sé si pudiéramos ir puntualizando, ¿no?, un poco cuáles son esos factores que están ahí jugando en que se dé o no se dé este autocuidado, ¿no? ¿Qué podemos entender por el autocuidado de pronto? Porque a lo mejor pienso que últimamente sí se ha estado como promoviendo más y quizá hoy podemos escuchar, ¿no? No, pues dormir bien, comer bien, tener un espacio de esparcimiento, ¿no? Ya entraremos a la cosa del cómo llegamos a ello, pero ¿qué sería el autocuidado, no? ¿Cómo lo pudiéramos ir aterrizando? Listo, pues básicamente el autocuidado
consistiría en ese conjunto de prácticas, de comportamientos que van a reportar de alguna manera mayor salud o mayor bienestar a la persona que los desarrolla, ¿cierto? El autocuidado no surgiría, digamos, de la nada, sino que personalmente el autocuidado exige una serie de conocimientos basados en evidencia que las personas deben tener, exige unos mínimos de su entorno físico y social que le permitan desarrollar la práctica, ¿cierto? Y pues el autocuidado exige pues el desarrollo de unas rutinas y un manejo de ciertas situaciones, digamos, de la cotidianidad que pueden emerger para poder solventar las situaciones sin sacrificar los comportamientos, ¿cierto? De manera que los comportamientos saludables sean sostenibles en el tiempo. Nosotros no podemos hablar de autocuidado, por ejemplo, cuando uno tiene una cena un día, noche, tengo una cena enorme y entonces yo hoy digo, ¿cómo vamos a bajar esas calorías, esas 3000 calorías que me comí en ese ratico? No, hagamos actividad física, pero hacemos solamente actividad física cuando tenemos la cena del día anterior, ¿cierto? Y de resto somos absolutamente inconsistentes con el desarrollo de la conducta. Entonces eso no sería autocuidado. ¿No? El autocuidado implicaría esas conductas de manera consistente en el tiempo. El autocuidado emerge con una serie de comportamientos voluntarios e intencionales, ¿cierto? Creo que una de las autoras más destacadas es Oren, y Oren durante años 70, 80 y 90, desde la enfermería, desarrolló todo un modelo teórico del autocuidado, y en él plantea pues básicamente eso, que se requieren, digamos, una serie de factores psicológicos, contextuales, ¿cierto? Pero también se requiere una toma de decisión de la persona y, pues, digamos, como mantener unas condiciones mínimas para el desarrollo de esas prácticas sostenibles en el tiempo. Entonces, eso, digamos que de alguna manera es una forma de definir lo que implica el autocuidado. Y es que escuchándolos, ¿no? Me remonto un poco al foro que tuvimos el martes, doctor, donde justo era abordar este mismo tema, pero desde la postura de la divulgación, ¿no? En contacto con la población general. Y pues para ello convocamos a especialistas de diferentes áreas. Y escuchando lo que preguntaban ahora Ara, Caro, lo que usted mencionaba, digo, ¿qué? Es bien interesante, ¿no? Que al final del día todo se construye partiendo de los significados, ¿no? De la percepción de cada una de las personas, porque este constructo del bienestar, ¿no? Termina teniendo un elemento subjetivo importantísimo, ¿no? Matizado, sí, por todo el contexto sociocultural y el momento histórico, que le da justamente el dinamismo, pero al final del día es el individuo quien interpreta, ¿no? Y lo veíamos claramente incluso con los especialistas que teníamos el martes en el foro. Desde cada especialidad era un concepto diferente del bienestar, un concepto diferente del autocuidado, algunos en una postura un poquito más rígida que otros, ¿no? Pero yo decía, bueno, si eso finalmente sucede en los profesionales sanitarios, ¿qué estará pasando en la concepción del bienestar y el autocuidado para la población general? Les decía yo en el foro, es inevitable hablar de la pandemia porque pues todavía es una realidad en la que estamos sumergidos, ¿no? Y hoy también tras bambalinas, ¿no? Pues decíamos un poquito todo lo que eso ha implicado y cómo ha permeado en el significado del bienestar y el autocuidado estas nuevas realidades a las que nos enfrentamos pues hoy en día, ¿no? Total. Y mira que yo ahorita pensando en el tema de la pandemia, o sea, son precisamente todos los integrados, como desde lo psicológico se interpreta una situación, se interpreta un contexto y se puede decir, ¿es favorable o no para que yo desarrolle una conducta favorable para mí, ¿cierto? Pero también estaría dentro de eso mismo los mismos contextos, o sea, tanto entiendo yo que buena parte de los países latinoamericanos, buena parte de los países africanos, buena parte de los países asiáticos, teníamos dificultades mínimas para tener agua potable. Entonces, claro, el primer consejo, lávate las manos y utiliza digamos, un tapabocas, le decimos en Colombia, ¿cierto? Una mascarilla para prevenir el contagio y prevenir contagiar a otras personas. Y no había dinero suficiente o las personas no tenían la educación adecuada para usar, digamos, la mascarilla de la mejor forma. Pues ahí se puede evidenciar
vamos como muy claramente la importancia del autocuidado. Yo creo que en eso la pandemia fue muy útil, entre comillas, para recordarle a las personas que tienen que cuidarse, que no son solamente el SARS-CoV-2, sino que son cualquier cantidad de virus que tú estarías previniendo lavándote las manos o usando la mascarilla de manera adecuada. Y digamos que la post-pandemia nos ha mostrado que el autocuidado también era importante en muchos otros aspectos. Entonces, voy a nombrar dos ejemplos así pequeñitos. Uno, las personas que tenían usualmente mayores complicaciones en su salud derivadas por el contagio y el desarrollo del COVID-19 fueron personas que tenían una historia de sedentarismo, una historia de alimentación poco saludable, una historia de manejo del estrés poco adecuada, una historia de personas que no tenían una higiene del sueño, que tenían consumo de sustancias y que esto se relacionaba con el desarrollo de enfermedades crónicas. Entonces, esa comorbilidad de enfermedad crónica más el contagio con un virus, digamos, de una naturaleza que provoca, digamos, en esencia inflamación, pues letal para muchas personas. Pues claro, ahí pues empiezan a mirar, bueno, ¿y por qué eran más vulnerables? Ah, porque no desarrollaron muchos de ellos prácticas saludables de autocuidado durante su vida, no sé, hace 10, 20, 30 años. Entonces, eso es, digamos, lo primero. Lo segundo, y que pues, digamos, ya nos saca un poquito del plano del impacto en la salud física del COVID, pero nos manda al impacto en salud mental, es, pues bueno, hubo personas que se encerraron en sí mismas durante los periodos de confinamiento y fueron personas que, pues, que llegaron desplegar y desarrollar sus trabajos de manera adecuada, pero estaban sometidos a la crianza de sus hijos, estaban sometidos pues a un aislamiento donde no podían ver a sus seres queridos, hubo periodos, digamos, un poco más duros que otros cuando decían, no, está aumentando dramáticamente, tienen que encerrarse más. Entonces hubo situaciones de ansiedad, situaciones de depresión, situaciones incluso traumáticas para quienes tuvieron la enfermedad o para quienes tuvieron familiares con la enfermedad. Y esto, vamos, pues hoy día estamos viendo pues algunas de esas consecuencias. Entonces nos hace la alerta también de que en situaciones tan atípicas y tan complejas como fue la pandemia y el manejo, digamos, que se le dio a la misma, implica también tener hábitos de salud mental, o sea, hábitos que nos permitan precisamente esparcimiento, que nos permitan expresión de emociones, que nos permitan pues realizar pues digamos o tener estrategias de afrontamiento para las situaciones estresantes digamos de esa nueva cotidianidad. Y creo que en esas dos aristas de alguna manera se complementan, ¿cierto? O sea, si lo miramos desde una perspectiva, no sé, como lo que plantea Steve Cole de genómica social, pues empezamos a mirar que efectivamente el manejo del estrés, el manejo de emociones y demás, no solamente potencia comportamientos saludables, sino que potencia también por vías, digamos, epigenéticas, pues, digamos, una especie de mejor biotipo y de un biotipo más resistente a las infecciones y un biotipo de pronto menos vulnerable a enfermedades crónicas que a su vez pues van a incrementar pues la probabilidad de una muerte súbita, una situación pues digamos de compleja a nivel de salud, pero también a nivel de funcionalidad del sujeto y a nivel de percepción de bienestar del mismo, ¿no? Totalmente, sí, sí, totalmente, doctor. Y yo creo que esta crisis humanitaria, pues fue definitivamente, ¿no? Una prueba, un gran reto para todos como humanidad, como comunidad, ¿no? Pero también en lo individual. Al inicio justamente de la pandemia, en China, ¿no? Ya previendo el impacto en la salud mental del personal sanitario sobre todo, ¿no? Lo que hicieron fue establecer en los diferentes escenarios clínicos, sobre todo los de, pues ahora sí que los de contacto, ¿no? Los de mayor batalla, recursos en salud mental para de alguna manera, ¿no? Ayudarlos a estar mejor. Y era muy llamativo, ¿no? Muy llamativo que de pronto nadie acudía, ¿no? Nadie del personal sanitario estaba realmente haciendo utilización pues de estas facilidades que se les estaban poniendo. Cuando desde la visión cualitativa, ¿no? Se aproximan para preguntar qué pasó, ¿no? ¿Por qué no se estaba utilizando, siendo que pues, de manera evidente, ¿no? Ya se empezaba a necesitar. Fue bien interesante que el personal sanitario lo que dijo es, pues agradecemos la iniciativa, qué bueno que esté ahí,
pero antes que nada necesitaríamos cubrir nuestras necesidades básicas, ¿no? Para percibir o para intentar mantener esto que percibiríamos como una condición de bienestar. Y justamente eso, vinculándolo con lo que usted ahora nos acaba de decir, ¿no? Creo que tiene que ver con la propuesta o este aporte que usted nos hace del BEC, ¿no? El balance energético corporal, y es, bueno, en plena crisis, ¿no? Entendiendo el desgaste emocional, mental, por supuesto, para acceder a ese bienestar psicológico, un punto indispensable es tener cubiertas las necesidades físicas y, bueno, resaltando la importancia de lo integral para el ser humano, ¿no? Ok, de acuerdo. No, y la propuesta del BEC, la tesis la desarrollé en el contexto de la planteé previa a la pandemia, pero pues atravesó la pandemia y eso pues generó una serie de cambios, incluso a nivel metodológico de la tesis y demás, pero creo que nos deja también las reflexiones de lo que ocurrió, muchos elementos para conceptualizar y para, digamos, darle mayor desarrollo al modelo que se planteó en la tesis. Básicamente, pues el balance energético pues plantea precisamente ese equilibrio entre gasto y recuperación energética, ¿cierto? Y digamos que en nuestro medio no hemos sido suficientemente educados para reconocer ese balance, ¿cierto? Entre gasto y recuperación en función a nuestra edad, en función a nuestras actividades diarias, en función a nuestras posibilidades y demás. Claro, ¿qué sucedió? En el contexto de la pandemia implementó en buena medida el sedentarismo para muchos de nosotros. Digamos, implementó comer emocional, por ejemplo, entonces muchas personas para afrontar el estrés y demás, y como estaban al lado de la nevera, entonces va por no sé, la salchicha, va por el queso, va por el vasito de leche, va por las botanas, como le dicen en México, las frituras acá, y entonces, claro, termina consumiendo más calorías de las que realmente requiere. Hubo mucha disfunción, digamos, a nivel de calidad del sueño entre las personas. Si ya de por sí teníamos un problema de calidad del sueño importante, pues con toda la virtualidad, con todas las posibilidades, en la pandemia se incrementó muchísimo. Entonces, había personas que, según su reporte, no, en 2 horas que duerma está bien, 3 horas estoy pleno y soy productivo 21 horas, 20 horas. Entonces hubo mucho más contacto con las pantallas, hubo pues digamos toda esa situación que se da pues por los, digamos, los rayos que emiten las mismas pantallas, las personas también más distraídas, las personas algunas preocupadas porque esto está implementando terriblemente y qué va a ser de mi vida, qué va a ser de mi papá, qué va a ser de mis hijos. Entonces hubo muchas situaciones que convergieron desde las informaciones falsas, desde las exigencias laborales y demás, y todo esto trastocó esas conductas, digamos que yo relaciono en el modelo, trastocó el sueño, trastocó la ingesta, la alimentación como tal, y trastocó los niveles de actividad física de la población. Entonces, pues obviamente todo esto en medio de una amenaza, de un contagio, cuando las personas, digamos, se contagiaron y demás, pues generó, o creo que pudo haber afectado incluso el mismo perfil mórbido de la enfermedad, ¿cierto? Y abordaje de la enfermedad. Entonces, claro, esto nos lleva sin duda a pensar, bueno, tenemos que estar mejor preparados para situaciones que puedan ocurrir, ¿sí? Otras pandemias, no sé, ahorita las amenazas, hay medios latentes de recesión económica que también pues pueden plantear unas situaciones sociales y políticas difíciles, por supuesto, no sé, una posibilidad de guerra a gran escala y demás. Entonces, sin duda, digamos que el hecho de adquirir ciertos patrones de comportamiento saludable, digamos como conectados o sincrónicos con las posibilidades del contexto, es como una posibilidad importante para poder contribuir a la salud y a mitigar los impactos de esos posibles eventos a nivel mundial, ¿no? Pero obviamente sin duda tenemos nuestros países, nuestra dinámica, ¿cierto? De migración, de conflicto armado y demás. Y creo que eso de alguna manera también no nos exime, ¿cierto? Nos exige a nosotros como ciudadanos intentar adaptar esas prácticas, ¿cierto? Es algo complejo, pero seguramente es una de las vías adecuadas para no reventar los sistemas de salud y por supuesto para aportarle más años con calidad de vida a nosotros mismos.
Y justo por ahí yo tenía esa pregunta, ¿no? Creo que todos coincidimos en cómo la pandemia nos ha atravesado y nos ha demostrado pues todas las necesidades que tenemos, ¿no? Todo lo que no habíamos volteado a ver de alguna forma y de pronto pues ahí está el resultado. Hemos hablado de la importancia de esta responsabilidad, ¿no? De nosotros mismos, de entender que si queremos bienestar lo debemos construir y eso implica realizar una serie de conductas, ¿no? Encaminadas hacia allá. Y ese ya es como un obstáculo importante, pero supongamos que lo logramos, que ya estamos ahí. Y de pronto, como menciona, está este contexto que además de todos los elementos que usted nos está mencionando, que pues evidentemente salen totalmente de nuestro control, más en cortito está también una serie de situaciones en el contexto que difícilmente nos ayudan a tomar conductas saludables, ¿no? La alimentación, qué es lo que tenemos disponible para comer en esta vida rápida, ¿no? En la que estamos todos. Normalmente lo que está a la mano y lo que es rápido no necesariamente es saludable. Claro, ahí está esta parte de decir, bueno, me voy a esforzar por hacerlo, pero ¿cómo se interactúa entre estos elementos contextuales, ¿no? Y los que tenemos que hacer a nivel individual, que pues ya es bastante complejo. O sea, jugándole un poquito al abogado del diablo, está muy complejo esto, ¿no? Para el individuo el poder llegar a ese autocuidado, ¿no? Es como que hay que sobrepasar demasiados obstáculos y que muchos no están en nuestras manos. Pero sí, no, de acuerdo contigo. O sea, son muchas dimensiones, ¿cierto? Ahorita mencionaba algo de la voluntad política que tiene que haber. Por ejemplo, un ejemplo concreto acá en Colombia hubo varios años una lucha importante para colocar las etiquetas en los alimentos ultraprocesados, de que son altos en azúcar, altos en grasa trans y demás. Fue una lucha enorme, lo aprobó el Congreso de la República y el presidente anterior no lo había sancionado y pues como no lo había sancionado no era de ejecutoria para los fabricantes de estos alimentos. Hace muy poco fue que se logró. Entonces, ese es un ejemplo de por qué es complejísimo, ¿cierto? Ahora, por supuesto, el hecho de que ya estos alimentos tengan un aviso, una etiqueta y demás, es parte de un montón de acciones que tienen que hacerse, ¿cierto? Podemos que la persona ya reconozca en el supermercado, esto puede ser peligroso si me lo consumo en altas cantidades. Es un comienzo, pero no es lo único, ¿cierto? Hace parte de una modificación ambiental que soporta una política pública y demás. Pero creo que lo fundamental, sin duda, es el lograr que las personas cuenten con un capital psicológico importante que les permita tomar decisiones en su conducta de manera adecuada, ¿cierto? Entonces, claro, si yo establezco un patrón, por ejemplo, ahorita hablamos de comer emocional, un patrón en el cual yo estoy angustiado, estoy estresado y la forma, la estrategia de afrontamiento de ese estrés es comer una hamburguesa, es comer un helado, es comerme, ¿cierto? Tomarme 20 cervezas. Entonces, pues ese patrón es el que tenemos que empezar a romper y establecer otra serie de conductas, pero para ello necesitamos también pues, que haya una modificación de los esquemas, necesitamos que haya un repertorio conductual diferente, necesitamos que incluso su círculo inmediato pues refuerce las nuevas prácticas, ¿cierto? Es todo un abordaje de índole psicológico, pero ese abordaje psicológico es, pues digamos, a futuro no es tan significativo si las condiciones son las mismas, ¿sí? O sea, por eso me interesó en algún momento tener claro las condiciones sociales, ¿cierto? ¿Qué te dice tu pareja? ¿Qué te dice el grupo de referencia? ¿Cómo adoptas esa información? Y bueno, en las condiciones del contexto, porque lo mismo, si yo voy al supermercado y no encuentro sino solamente ultraprocesados, todos los que tú quieras, pero no hay comida saludable. Voy a la cafetería, acá muy común es el tema de las cafeterías, digamos como esos no, lugares de compartir, donde uno ve una cantidad de botanas, muchas botanas, y ve hamburguesas y ve cosas con arroz, con papa, con un montón de carbohidratos, pero difícilmente consigues una fruta, o consigues un jugo natural, o difícilmente consigues en todo eso disponible pues vegetales, ¿cierto? Entonces es muy complicado para las personas y en esa medida pues puede que tengan los recursos psicológicos, pero el ambiente no te favorece. Entonces necesita una sincronía, o sea, por eso hablo yo del tema de que se sincronicen
Yo creo que no es imposible, o sea, hay culturas, pues particularmente hay modelos europeos, hay modelos también asiáticos como Japón y demás, que tienen una apuesta a largo plazo y que se puede evidenciar con estadísticas concretas la expectativa de vida de estos países y cómo de alguna manera se usan los servicios de salud en estos países y se pueden establecer comparativos y dicen, mire, si hay diferencias importantísimas y esto se debe al estilo de vida de la población japonesa y de la población mexicana. Y esto pues obedece a una voluntad política y a una serie de una toma de decisiones colectivas donde todo el mundo digamos, se sincroniza su comportamiento con esa serie de lineamientos. Entonces, creo que es posible, sí, pero implica, reitero, un trabajo de todos los sectores aunado para lograr ese objetivo, ¿cierto? Y por supuesto que las personas también interioricen, digamos, esas normas culturales a las prácticas de comportamiento para su propio beneficio. Totalmente, totalmente, sí creo que tiene que ver, ¿no? Con un profundo trabajo, ¿no? De continua alfabetización en salud, ¿no? De brindar esta información. Ahí es donde entramos los académicos, ¿no? Los investigadores para generar esta serie de información, ¿no? Y que sea accesible para el público, ¿no? Que sea accesible para la población, que en un momento dado la población realmente pueda ser suya, ¿no? Que realmente la integre a su estilo de vida. Y decían en el foro del martes que de pronto también toca luchar contra las verdades que por mucho tiempo estuvieron vigentes y que han ido transitando hasta decir, hoy pues eran mentiras, ¿no? Decían en el foro, las mentiras de la medicina, y toca pues también, ese es un trabajo continuo de revisión, de reflexión, y por supuesto, pues de flexibilizarse frente a esto. Si me permite, doctor, voy a retomar unos comentarios de la audiencia que nos está siguiendo, que son preguntas bastante interesantes. Nos dice Mariana Jurado Valadez, ella es psicóloga social, le manda saludos, por supuesto, y Saludos pregunta, también, Mariana. gracias, y pregunta si usted considera que la pandemia vino a educarnos en cuanto a autocuidado o si esto lo hizo más complicado. Juan Carrasco menciona que él terminó hace poco su maestría y que justamente la pandemia trajo una serie de malestares psicológicos que antes no había experimentado, ¿no? Entonces, bueno, la pandemia es el tema acá y cómo influyó en el autocuidado. ¿Verdaderamente vino a educarnos por ponernos de frente a una realidad muy compleja, ¿no? Y difícil de pronto, o pese a ello no logramos el cambio profundo que se está buscando en este sentido? Eso tiene de ancho y de largo y de alto, tiene muchas aristas para discutir. Yo siento que la pandemia fue un evento que ocurrió, ¿sí? Y que por haber ocurrido en el 2023 o por haber ocurrido en 1986, es decir, fue un suceso que ocurrió. No necesariamente como tal la pandemia tiene un objetivo, ¿cierto? Es un virus que se contagia y demás, pero sí implicó un desafío inmenso, digamos, para la población, y creo que puso a prueba cómo estaban los sistemas de salud y cómo estaban las poblaciones, digamos, preparadas para afrontar este tipo de eventos. Sin duda observamos muchas cosas, ¿cierto? Es difícil hacer un panorama, digamos, por cada país, pero sí quizás más fácilmente por poblaciones específicas donde dicen, mire, las personas que tenían de pronto mejor acceso a salud, que tenían, digamos, una probabilidad de entender mejor la información que se divulgaba por los medios, que de pronto podía consultar información basada pues, en evidencia científica, poblaciones que de pronto tenían acceso a lo que llamamos los mínimos, a agua potable, a alcohol, a mascarillas, a alimentación de calidad y demás, fueron las que mejor afrontaron toda la pandemia como tal. Entonces, creo que en ese sentido, como están los recursos, como está, digamos, también de alguna manera la formación, los esquemas de las personas dispuestos, hacen que se cobre mayor conciencia del autocuidado, ¿sí? Y que en adelante, digamos, oiga, sí, miren, nos sirvió, a la final la cantidad de muertos, de decesos no fue tan alta, a la final las complicaciones para la mayoría de las personas fueron solventadas, entonces es una inversión a largo plazo esto que estamos haciendo. Pero también hubo comunidades en donde, bueno, y soy muy
honesto, digamos, con el lugar donde vivo yo, donde la gente empezó a decir, yo de algo me tendré que morir. Sí, que es una frase, pues no sé, que tiene una carga semántica terrible, pero entonces, sí, o sea, no me muero de hambre, o me muero de frío, o me muero de otra enfermedad para en el futuro, porque mi mamá murió así, porque mi abuelita murió así, ni el vecino de allí que fuma un montón y no le ha dado COVID y no se va a morir, y no sé. Entonces empiezan a generarse, fíjate, lo contrario. Se toman informaciones, se interpretan muy, digamos, con el contexto, digamos, de la cultural del individuo, donde las informaciones basadas en evidencia pasan a un segundo plano, donde, claro, empiezan a sí mismo a generarse comportamientos totalmente indeseados, ¿sí? Entonces la gente sale sin mascarilla, no se lava las manos, no, como no tengo agua, pues, no tengo agua para cocinar, pues, ajá, no me he lavado las manos. Entonces, claro, por eso digo, son sincrónicamente muchos elementos. ¿Qué sucede? Las personas fallecen o las complicaciones del COVID se dan. Hay un locus de control externo, ¿no? Eso es culpa del gobierno que no me trajo, eso es culpa de los servicios que son muy malos, es culpa de Dios que me castigó, es culpa tal, y no se asume como tal ese proceso, esa apuesta a largo plazo de generación de autocuidado. Entonces, creo que siendo muy sintético, por supuesto, y bueno, haciendo una abstracción demasiado gruesa, creo que serían las dos realidades, ¿cierto? Entonces la pandemia, por un lado, a unos sistemas, bueno, unas comunidades sí les pudo haber generado una alerta y demás, pero hubo otras, muchas de esas en este lado del océano, en donde no generó, digamos, con ese otro impacto que se dio en otros lugares. Y justamente también Carino Ernesto San Juan Castellanos, ¿no? Nos dice, bueno, y en caso de que sí se hubieran echado a andar, ¿no? Algunos de esas formas de afrontamiento, ¿no? Eficaces, ¿qué importancia tuvieron después de la pandemia, ¿no? Y ¿usted cree que será algo que se pueda aplicar después? Es decir, los aprendizajes de esta pandemia, ¿no? Y estos nuevos afrontamientos verdaderamente traerán un mayor bienestar, podrán aplicarse después. Pues es que también es una respuesta compleja, porque puede que, o más bien, voy a empezar por acá mi respuesta. Se supondría que toda situación deja un aprendizaje y que ese aprendizaje debe aplicarse en el futuro, ya sea para evitar un evento o ya sea para afrontar de mejor forma un evento. Ese se supondría y es un ideal, ¿cierto? Pero hay pues, varios cambios que se van dando en el transcurso que van a hacer que eso se resalte o que eso se mande en segundo plano, ¿sí? O sea, no sé, voy a poner un escenario hipotético que no quiero que sea así, pero supongamos que escala la guerra de Ucrania y Rusia y entonces se involucran más países y bueno, hay toda una cuestión poco deseable, pues ahí ya cambian las prioridades para muchos de los estados, ¿sí? Y seguramente la toma de decisiones estará más en aliarse con el más fuerte y en tener de pronto algún provecho político, algún provecho económico. O sea, eso seguramente lo maneja mejor alguien que sea experto en relaciones internacionales. Pero lo cierto está en que cambian las prioridades y en que de pronto muchos de los aprendizajes que se pudieron tener pasan a un segundo plano, en que las preocupaciones pasan a un segundo plano para muchas personas, ¿sí? Entonces, ya no es la amenaza del virus ese invisible, sino ya es de pronto que me vienen a invadir un ejército. Entonces, creería yo que lo ideal es mantener una política de Estado, mantener unas condiciones mínimas que involucran, por supuesto, pues todo el contexto físico, la disponibilidad, digamos, en el ambiente, ¿cierto?, cotidiano de las personas de esos medios para favorecer esas conductas saludables, pero también tú lo has dicho, un tema educativo fuertísimo en el desarrollo de ese capital psicológico, ¿sí? O sea, que las personas tengan, no sé, estrategias de afrontamiento efectivas, puedan tener capacidad de regulación emocional importante de diferentes situaciones, que las personas pues tengan incluso, lo charlábamos con uno de mis colegas en algún momento, pensamiento postformal, que las personas puedan evaluar sus propias cogniciones, ¿cierto? Metacognición, que no lo favorece muchas veces ni la familia, ni el sistema educativo, ni nada, pero es algo que debería hacer precisamente para tener la habilidad de monitorear qué tanto los comportamientos sí realmente le están aportando a largo plazo y no tener, digamos, ese problema
digamos, de continuidad temporal, que como yo no ubico el beneficio en el corto plazo, pues lo dejo de hacer. Entonces eso implica, digamos, esas habilidades metacognitivas sólidas, y eso pues debería estar inmerso en una política que permee a la familia, que permee al sistema educativo, que permee al sistema laboral, ¿cierto? A todos los ámbitos de vida cotidiana donde las personas se desenvuelven. Entonces, eso creo que sería una inversión inmensa, donde los psicólogos pues tenemos una puerta enorme, y bueno, todos los profesionales que estamos convergiendo en esta área de salud mental, pero que siento que no es la prioridad aún en pandemia y aún con toda esa cantidad de situaciones históricas que hemos vivido en la humanidad, no es la prioridad, ¿cierto? Se denuncia por ahí, los académicos algo, digamos, suministramos evidencias y reflexiones frente a la importancia de esto, pero siento que aún queda mucho para tomarlo como realmente una política, y algo que tenga mayor, no sé, peso, ¿cierto? En las dinámicas de todos los países. Perdón, Caro, antes de darte la palabra, Lorena Magaña Miranda, psicóloga también. Tenemos una audiencia importante de psicólogos y psicólogos sociales. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y Lorena pregunta, y desde su experiencia, doctor, con los conocimientos y las investigaciones que ha hecho, ¿cuáles serían sus propuestas? ¿Cómo desarrollar algunas habilidades emocionales como elementos de bienestar y autocuidado? ¿Qué recomendaciones podría hacer en este sentido? Yo creo que uno tiene que pensar en los diferentes momentos de abordaje, ¿cierto? Los abordajes de índole promocional en salud, los abordajes de índole de prevención indicada, y los abordajes ya, digamos, en personas que ya tienen una condición de salud, digamos, compleja, ¿cierto? Que les sacrifica su funcionalidad, su calidad de vida o su salud en general. Entonces, yo creo que plantearía las intervenciones de acuerdo con esos niveles, ¿cierto? En el contexto de lo promocional, yo creo que es importante jugarse, es una apuesta importante por precisamente desarrollar capital psicológico de las personas. Y ese capital psicológico es más o menos como el dinero. Voy a hacer un símil muy loco acá. Es el dinero, tú lo puedes usar para muchas cosas. El dinero tú lo puedes usar para comprar ropa, para comprar un carro, para pagar los impuestos, para... Yo creo que el capital psicológico es igual, ¿cierto? Si la persona tiene, digamos, facilidades para desarrollar, no sé, vínculos sociales y buscar ayuda en el momento apropiado, o tiene competencias para regular sus emociones, particularmente sus emociones negativas, ¿cierto? Por estrés, por traumas, por situaciones ¿cierto? Desafiantes, duelos y demás, pues eso tú lo puedes utilizar en diferentes momentos, ¿sí? Si resuelves, por ejemplo, a nivel emocional, un duelo, una pérdida importante, de todas maneras tú estás más predispuesto a desarrollar comportamientos saludables, ¿cierto? A retomar de pronto hábitos y demás, que si no tienes ese capital psicológico. Entonces yo creo que ahí es fundamental, digamos, esa intervención de índole educativo para fortalecer esos elementos. Solamente también hay que desarrollar procesos de empoderamiento individual, familiar, grupal, incluso comunitario, porque pues eso permite, digamos, como ese intercambio de reflexiones, esa reflexión, perdón, ese refuerzo, ¿cierto?, comunitario de ciertas prácticas. Y creo que en esa medida pues tiene que ir una parte del abordaje, ¿cierto? Siempre pensando en la garantía de los derechos humanos, siempre pensando en que también pues los estados y quienes toman decisiones pues tengan los mínimos fundamentales para que las personas puedan desarrollar esos comportamientos y puedan desarrollar desplegar esas habilidades psicológicas en un momento dado. Eso lo poniendo como promoción. En la parte ya de prevención, pues sin duda que ya hay condiciones de riesgo, digamos, identificadas, entonces, pues obviamente implica tener unas salas situacionales, unos sistemas de vigilancia epidemiológica muy bien afinados para detectar esas condiciones de riesgo y pues establecer los elementos pues para que ese riesgo, pues mitigar, digamos, el riesgo particularmente. Entonces eso implica, por supuesto, identificar los perfiles, las personas que consumen sustancias psicoactivas, las personas que de pronto tienen prácticas sexuales de riesgo, las personas que, por ejemplo, en el ámbito laboral, que tienen más, están más expuestas, por ejemplo, a contagios, accidentes y demás. Entonces, hay unos perfiles específicos con los cuales habría que implementar, digamos, esas habilidades
digamos, psicológicas, ¿cierto? Y psicosociales. Yo creo que también hay que incluir las personas con diagnóstico de una enfermedad crónica particular en este paquete, ¿cierto? Porque pues hay una vulnerabilidad mayor. Y esto implica, pues, digamos, esa educación un poco más dirigida, más identificando puntualmente esas habilidades que habría que compensar, esos perfiles psicológicos que habría que compensar. Y, por supuesto, pues están las personas que ya están con un diagnóstico, ¿cierto? Claro, de salud mental, que ya requieren un tratamiento particular, en donde, pues, sin duda, pues, para aumentar esas conductas protectoras, ¿cierto? Autocuidado, pues hay que también, digamos, trabajar elementos, por ejemplo, de aceptación, de compromiso con las conductas que puedan hacer, ¿cierto? De activación conductual en particular. Entonces, creo que lo dividiría como en esos segmentos, sin que sean, pues, unas cajas, ¿cierto? Inamovibles, ¿cierto? Sin duda, digamos que como transversal estaría ganar competencia psicológica, ¿cierto? Para solventar esas situaciones cotidianas. Usted ha estudiado unas poblaciones bien interesantes como la de madres de familia, ¿no? Las estudiantes universitarias, madres de familia, que desafortunadamente pues creo que es una realidad que no nos es ajena, ¿no? Que también sucede por acá. ¿Qué hay con este tipo de población en particular, doctor, y sus condiciones de bienestar, las medidas de autocuidado que de pronto se pueden fomentar en ellas? Pues hay una cuestión que, como tú dices, no es ajena, digamos, a muchos de nuestros pueblos, y es que pues aún seguimos siendo culturas muy patriarcales, culturas donde pues se prioriza mucho la imagen digamos, del hombre como proveedor, y muchas de estas mujeres pues terminan, además de ser proveedoras, porque pues el sistema económico no nos da para que una sola persona sea el proveedor económico en estos momentos del siglo XXI. Entonces, además de ser proveedoras, son personas que son estudiantes, son personas que se encargan de los oficios de la casa, son personas que muchas veces incluso se hacen cargo pues de la crianza, 100% de la crianza de sus hijos, son personas que terminan siendo mediadoras de los conflictos que se dan con otros familiares. Entonces, terminan siendo sobrecargadas, y en esa sobrecarga, pues es evidente que si no se cuenta, digamos, con los recursos psicológicos propios, pues es más fácil que o renuncien a comportamientos protectores, ¿cierto? Entonces, no, yo no puedo hacer ejercicio, yo no puedo alimentarme bien porque tengo que hacer el almuerzo, no sé qué, no va a ser alimento para todos diferente, ¿cierto? O son personas que duermen usualmente menos, precisamente para dar cumplimiento a todas estas responsabilidades que fueron algunas adquiridas y otras asignadas por su contexto. Son personas que de pronto muchas veces no cuentan con esas posibilidades de regulación emocional, entonces también contienen mucho, suprimen mucho emociones, y pues esto les pasa factura en otro momento determinado, entonces terminan siendo más proclives a deprimirse, o terminan siendo más proclives incluso a desarrollar pues enfermedades crónicas, pues digamos, por la vía de epigenética, ¿cierto? De una cantidad de cortisol que empieza a generar una serie de daños, una cantidad de diferentes neurotransmisores que también les comienzan bueno, a inducir procesos de acortamiento telonéico, de apoptosis y demás. Entonces, claro, o sea, si uno mira el panorama en contexto, son personas que son más vulnerables, ¿sí? En general, a diferentes enfermedades, a diferentes situaciones también de salud mental, y que requieren, digamos, un acompañamiento importante desde las instancias en donde ellas convergen. Esa investigación se desarrolló en un contexto universitario, entonces un poco la invitación pues es a que, bueno, muchos de los contextos donde ellas están, su trabajo, su familia y demás, no les brindan esas herramientas, pero es importante que desde la universidad pues se tenga un inventario claro de esos perfiles, se tengan pues digamos diseñado una serie no sé si de protocolos, o así por lo menos de alguna ruta de atención que permita direccionar a estas mujeres, darles un apoyo efectivo y que de alguna manera estén dirigidas a ganar precisamente estrategias de afrontamiento, de regulación emocional, de control de impulsos, ¿cierto? Y diferentes habilidades, ¿cierto? Para poder afrontar de mejor manera esta situación. Pero eso es en lo inmediato, ¿cierto? O sea, digamos que a la gran escala
sí implicaría pues una política mucho más definida para que, digamos que culturalmente también se empiecen a dar esas cuestiones que nosotros, de hecho en México he visto también algunos de los elementos, ¿cierto? Que los hombres se involucren más en la crianza, que apoyen más el proceso, digamos, de construcción de soluciones a los retos del hogar, que incluso pues apoyen incluso mucho más esa actividad de formarse académicamente que emprendió esta estudiante. Entonces, creo que hay varios elementos que se deben trabajar y se deben articular para poder dar una respuesta mucho más efectiva, digamos en ese caso, a esa población específica. Sí, voy a aprovechar nada más para hacer un comentario. Ya está en la liga en los comentarios está ya la liga para que puedan registrar su asistencia y puedan acceder a la constancia que se proporcionará al final de los foros que realizaremos en esta ocasión. Y bueno, toca este tema, doctor, que aquí también hemos trabajado con Ingrid Ara. Tenemos por ahí un artículo igual sobre mamás doctoras, ¿no? Sobre en la pandemia. Y bueno, se pone en la mesa una variable pues que complejiza todavía más la situación, ¿no? Y nos habla usted de pues estas necesidades que usted observó en las alumnas, ¿no? Que tenían esta condición de mamá. Y un poco la pregunta sería, tendríamos que, así como hablábamos como que hay elementos estructurales, ¿no? Que necesitamos como esta sinergia en la cuestión estructural, o sea, me parece que no llega a la universidad, ¿no? Creo que las mujeres padecemos estas situaciones en diferentes ámbitos en los que nos desarrollamos y no termina en el estudio, ¿no? Continuamos en esta situación de ir, pareciera siempre en contracorriente, haciéndonos cargo de muchas más cosas, ¿no? Y exigiéndonos demasiado en comparación con, pues, otros pares, ¿no? Hombres, ¿cómo pudiéramos, digamos, también fortalecer esta cuestión, ¿no? De el ser madre en diferentes ámbitos y como dice, o sea, es una población que tiene, pues, más necesidades, ¿no? Está en una situación mucho más vulnerable, ¿no? Entonces, de estos elementos que usted ha mencionado como este capital psicológico, ¿no? ¿Hacia dónde tenemos que voltear como especialistas de salud mental? Obvio todos, pero no sé si nos pudiera hablar un poco de cómo encontró usted esta sinergia justo de estos elementos psicológicos en el autocuidado y particularmente con las mamás. ¿Cómo podemos pues apoyar o al menos visibilizar, ¿no? Estas necesidades y estas condiciones que finalmente las someten, ¿no? a muchas situaciones que tienen que enfrentar laboralmente y académicamente? Listo. Ok, yo reitero un poco el tema precisamente del incremento del capital psicológico en los diferentes, digamos, propuestas o niveles de intervención, mejor, ¿cierto? Entonces, dentro de lo promocional, sin duda está el generar, incluso desde más pequeños, ¿cierto? Digamos, en los colegios, con los chicos pequeñitos, en las familias, con los chicos pequeñitos, empezar a generar esas condiciones de igualdad, ¿cierto? Y bueno, de que todos los desafíos que nos plantea el cotidiano, pues son desafíos que tenemos que trabajar juntos, hombres, mujeres y pues todas las gamas de género que hay, porque esto, digamos que hay unas responsabilidades en el comienzo de la conversación. Hablamos de las responsabilidades y todas las responsabilidades son de todos independiente de género. Entonces creo que sí es importante empezar a generar ese tipo de cultura, ¿cierto? De los niños más pequeñitos y obviamente formando, digamos, que las personas adquieran herramientas psicológicas, capital psicológico para solventar esas situaciones, independiente de tu género, independiente, digamos, de muchas condiciones, porque pues la idea es crecer y progresar y ser y convivir de una manera adecuada y lograr ser felices digamos, en la lógica de Seligman, en la lógica de Aristóteles con ética nicómaca. O sea, es un poco generar esos espacios que nos permitan ese tipo de formación, que, digamos, en nuestro modelo educativo no existen, o son muy poco, digamos, priorizados. Se prioriza pues la formación en conocimientos en diferentes áreas
pero muchas veces estos espacios educativos para la formación personal se suprimen. Creo que también implica un trabajo sectorial a nivel de familias, a nivel de las diferentes entidades que tienen contacto con la población vulnerable, y esto pues digamos que atiende a una partecita, ¿cierto? De la cuestión, que es la generación de cultura a largo plazo. Pero también, sin duda, pues tiene que haber en esos espacios donde las personas permanecen la mayor parte del tiempo, como sería el escenario universitario, pues ese trabajo con todas las estudiantes, con todos los estudiantes, en esa formación de capital psicológico. Estaría también, digamos, el trabajo específico y en la identificación de los posibles casos de riesgo y trabajos de las entidades de bienestar. Creo que en México también existen, en Colombia se le llama bienestar universitario, pero digamos que tener un sistema que permita esa identificación de esos perfiles y que permita también en esa medida la identificación de los elementos que habría que reforzar, ¿cierto? Para ponerlo en un lenguaje un poco más claro. Pues claro, la persona tiene, no sé, suprime emociones, ¿no? La persona tiene un afrontamiento precisamente con comer emocional, la persona es fumadora y pues esto lo ha relacionado con una forma de afrontamiento. La persona tuvo un contexto difícil porque es víctima del conflicto, porque es migrante. ¿Cierto? Entonces, como identificar esos perfiles para poder hacer un acompañamiento en esa formación de habilidades psicológicas. Y creería que también que la universidad tenga unas rutas, ¿cierto?, para los direccionamientos de los casos más complejos. Digamos, en nuestro país, las rutas funcionan, o digamos, los casos complejos se direccionan a lo que se denomina acá el sistema de seguridad social en salud. Entonces, son las clínicas, los hospitales, ¿cierto? Como las entidades que tienen los especialistas para trabajar en ello. Pero sí es importante, y ahí ya entra, digamos, el tema de determinantes estructurales. Sí es importante que cuando la persona sea direccionada a esos especialistas, pues haya la disponibilidad y los servicios sean otorgados de manera oportuna. ¿Sí? Digamos que nosotros padecemos de un mal terrible, y es que se prioriza las utilidades por encima digamos, del derecho efectivo a la salud. Entonces, en ese sentido, muchas personas se remiten al sistema porque tienen un problema de depresión y dan la cita 3, 4 meses después, porque son muy poquitos especialistas, porque son muy poquitas las entidades que ofrecen el servicio. Entonces, claro, digamos que en ese sentido sí debe haber una sincronía entre, digamos, la ruta de la universidad, la ruta de porque podemos igual tener cualquier contexto, la ruta, el contexto donde confluye esta persona con los servicios y con, digamos, con la capacidad instalada para poder atender de manera adecuada y oportuna esa necesidad. Entonces, creo que la apuesta es grande. En Colombia, algunas universidades incluso terminan supliendo las necesidades que se plantean en ese tercer ámbitos, ¿cierto? Entonces, como la clínica no tiene disponibilidad, entonces la universidad tiene un psicólogo clínico para intentar trabajar este tipo de situaciones, pero aún así es muy complejo porque implica, bueno, una serie de recursos y demás que a veces no son digamos, como fácilmente garantizables, ¿cierto? Pero es más o menos lo que se podría abordar. Oye, doctor, y en esta propuesta, ¿no?, del capital psicológico, ¿hay cabida para la propuesta de las terapias contextuales, como en esencia las plantean? Es decir, los abordajes cognitivo-conductuales pues la apostaban mucho, ¿no?, digo, de manera muy simplista, como a ubicar aquellos pensamientos o emociones incómodas, ¿no?, monitorearlos y de alguna manera darles un abordaje, ¿no?, una atención. Ahora, con estas terapias de nueva generación, ¿no?, todas las terapias contextuales, más bien el propósito es aprender a vivir de una manera más cercana con la experiencia, ¿no?, convivir con ella, permitirse abordarla desde otra perspectiva y en ese sentido, pues aceptar lo que está, ¿no?, sin perder justo esta condición como de bienestar, ¿no?, y apostarle a la vida valiosa. Desde el capital psicológico, ¿cuáles son más congruentes? ¿Cuáles de las propuestas son más congruentes para acceder a él? Lo que pasa es que, digamos, aquí no se hablaría tanto de priorizar una u otra generación, ¿cierto? Lo que se buscaría es, porque las generaciones atienden a situaciones diferentes.
pero las tres aportan también técnicas efectivas para la resolución de esos factores. Yo creo que se busca más es identificar en qué la persona requiere ese capital psicológico, si es, por ejemplo, para manejo de contingencias, o si es para el manejo de sus pensamientos y emociones, o si es para la aceptación, digamos, digamos, el ajuste adecuado de su ser con el contexto en el cual está interactuando. Entonces, no diría particularmente cuál de las tres es más importante, sino las tres son importantes, y lo que cambia es de pronto en esa valoración, ¿cierto? Identificar en dónde la persona requiere quizás una mayor fortaleza. Yo creo que la vía está por ahí. Creo que un punto adicional, digamos, de las terapias contextuales es precisamente que valoran lo contextual, ¿cierto? Que más allá digamos, de ganar habilidades individuales son ganancia de habilidades en contexto, ¿cierto? Entendiendo que los contextos son cambiantes y que en esa medida, pues, creo que nos ayuda, nos sensibiliza un poco más a nosotros los terapeutas y que nos dedicamos a estas áreas, a sí mismo transmitírselo pues a la persona, ¿cierto? Que claro, y hay alimentos, hoy tenemos, por ejemplo, volviendo a mi cuento de balance energético corporal y alimentación saludable, hoy tenemos cosecha de frutas, tenemos cosecha de verduras, tenemos alimentación disponible, mañana hay guerra, no hay cosecha, mañana hay pandemia, no hay disponibilidad de productos, entonces pues igual nos toca hacer la mejor conducta, la más ajustada, la más adaptativa en un contexto que cambió. Entonces, creo que esa es una lectura, ¿cierto? Por supuesto, muy amplia, pero que nos interesaría, y como algunos de ustedes lo han referido, nos interesaría no solamente que la compartamos nosotros acá, muy chévere en el ámbito académico, sino que llegara a ser parte de lo que la misma comunidad lograra, digamos, incorporar a su día a día. Hago acá un paréntesis chiquitito, pues me remito a un autor y a un profesor que tuve en algún momento que se llama Carlos Gantiva, y él mencionaba que la idea es que las personas puedan pensar científicamente, ¿sí? Y si las personas pudieran pensar científicamente, pues casi que se acabaría el trabajo del psicólogo, más o menos, porque las personas son capaces de identificar qué se puede modificar, de evaluar digamos, de manera concurrente las intervenciones de lo que se modificó, de ir replanteando la marcha y de reconocer que efectivamente no se puede modificar. Entonces aprenden a vivir mejor y bien. Yo creo que un poco, digamos que eso es lo que tendríamos que nosotros empezar a proyectar como académicos desde las diferentes entidades al exterior, ¿cierto? Que las personas poco a poco aprendan a pensar científicamente en relación con su contexto y que de acuerdo con ello, pues claro, desarrollen los comportamientos que les reporten mayor bienestar y mayor calidad de vida a futuro, ¿sí? Entonces, creo que ahí se articula un poco también como la misión que tendría el autocuidado y lo que nosotros podemos aportar en últimas a las personas y por supuesto pues a los sistemas de salud. Bien, perdón, doctor. Y dentro este capital psicológico del que estamos hablando, ¿habría ciertos elementos clave, digamos, como para poder trabajar con la población? En algún momento veía o señalaba como que este sistema de creencias hacia el autocuidado o a ciertas pautas alimenticias, etcétera. ¿Cuáles podrían ser estos elementos? Pues es que cuando habla del capital psicológico es mucha cosa, ¿cierto? Que entra ahí. Hay elementos mínimos fundamentales que no se nos pueden escapar, los procesos básicos, ¿sí? De hecho, nosotros hay muchas discusiones, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando en la formulación de los programas de psicología, y es que en esencia, como que la expectativa es, bueno, necesitamos técnicas para intervenir lo psicológico, y técnicas, y los mismos chicos se condicionan a que tenemos que aprender es formas para modificar, evaluar y modificar. Pero entonces las materias que se dan en los primeros semestres de fundamentos, ¿cierto? De la fundamentación, que implica revisar procesos básicos, como que queda a veces por ahí como embolatadita, decimos en Colombia. Yo creo que eso es importantísimo retomar los procesos básicos. Las personas cómo atienden, a qué atienden, para qué atienden. Las personas qué recuerdan, cómo recuerdan, para qué recuerdan. Las personas
son conscientes de lo que están haciendo, qué nivel de conciencia tienen, cómo pueden, digamos, proyectar, digamos, esos elementos para desarrollar comportamientos, ajustar, digamos, planificar mejores comportamientos a futuro. ¿Cierto? Entonces, hay elementos por donde hay que empezar, ¿cierto? Que las personas atiendan en su contexto qué les es favorable a ellas para desarrollar un comportamiento adecuado. Qué información deben recordar y cómo es la secuencia, ¿cierto?, para el desarrollo de determinado comportamiento. Y nada más en términos de percepción, pues muchas veces las personas observan algo, pero no lo asimilan, no dan una interpretación adecuada. Entonces ahí también implica, digamos, el replanteamiento de los esquemas de las personas para poder hacer más percepciones mucho más ajustadas y ahí en adelante, pues promover el comportamiento también más pertinente. Entonces, eso es fundamental, o sea, los procesos, lo que nosotros conocemos como procesos básicos, ¿sí? Como capital psicológico. Lo segundo, pues obviamente está en el tema de la, digamos, generación de estrategias de afrontamiento, que ya lo han venido mencionando, que son, pues, por supuesto, estrategias que son bastante dinámicas y que se van ajustando en la medida en que la persona identifica la que mejor se ajuste de acuerdo con sus posibilidades y el contexto. Es importante también, digamos, dentro de esto, incluso revisar o sea, aspectos como aspectos de la misma personalidad, rasgos de personalidad. Entonces, uno de los rasgos que pues, tengo por ahí identificados es el de optimismo disposicional, ¿cierto? Entonces, si la persona es demasiado optimista, pues no logra, digamos, unos comportamientos sostenibles en el tiempo porque piensa, no, yo con una horita de actividad física que haga a la semana, con eso tengo, pues muy optimista. O la persona pesimista, no, ¿para qué hago eso si yo no voy a lograr ser como Shakira, ni voy a ser como Superman, pues, o como Aquaman, entonces no hago nada. Entonces la idea es tener un rasgo de personalidad, un mismo disposicional, en donde pues las personas evalúan que probablemente al desarrollar esos comportamientos van a obtener unos resultados coherentes con el ejercicio del comportamiento. Estaría, digamos, en una tesis doctoral que ya está concluyendo de Natalie Berrío acá en Colombia. Ella encontró que la personalidad o algunos rasgos de personalidad están relacionados también con el desarrollo de conductas de autocuidado. Entonces, personas que de pronto tienen, pues, digamos, altos niveles de afecto negativo, personas que de pronto tienen altos niveles de psicoticismo, personas que tienen altos niveles de desinhibición conductual, usualmente son menos proclives a desarrollar comportamientos de autocuidado. Entonces, esto implicaría también una discriminación de esos posibles rasgos y también ajustar, si es el caso, posibles abordajes para hacer digamos, una corrección, entre comillas, ¿cierto? Un redireccionamiento de esos rasgos y poder optimizar la funcionalidad del sujeto y probablemente incrementar ese desarrollo de conductas saludables. Hablábamos también del tema de la regulación emocional, entonces es casi que, o sea, a uno como que en la cotidianidad a veces le parece obvio, pero a veces también se diluye en lo académico y es lo siguiente. Una persona tuvo un mal día, ¿cierto? Entonces esa persona está ofuscada, bueno, tuvo problemas en el trabajo y demás. Llega a la casa y la persona por la noche tiene destinado a cenar de manera equilibrada y tiene destinado a hacer 20 minutos de actividad física. Pero como llegó ofuscado a la casa y pues no ha podido regular esa emoción que lo está afectando, probablemente no atienda al gimnasio que tiene en la casa, no atiende a lo que tiene en la nevera o simplemente selecciona unos estímulos particulares, entonces termina comiendo mucho, tomándose 4 o 5 cervezas y no hace el ejercicio que tenía programado. Entonces, digamos, ahí entra el tema de regulación emocional como un facilitador, ¿cierto? De la conducta saludable y particularmente de que la conducta sea sostenible en el tiempo. Entonces, digamos que, sí, pongo un ejemplo como muy puntual, pero para hacerme quizás entender frente a la importancia de lo que implicaría cultivar esos recursos psicológicos en los individuos. No sé si respondí por completo a tu pregunta, pero digamos que la idea es sensibilizarnos precisamente de ciertas situaciones y de la importancia que tendría precisamente ese capital psicológico en incrementar la probabilidad de esos comportamientos saludables. Sí, qué interesante, doctor. Entonces resulta que
que no solo es importante dar información, ¿no? También tenemos que ver cómo poderles decir a llegar a esa conducta, ¿no? O sea, necesitamos intervenir más allá de la información en cuanto a sus subjetividades, ¿no? ¿Qué hay ahí que se está como trabando en ese sentido, ¿no? Me voy a permitir darle un par de preguntas que tenemos aquí en los comentarios, doctor, de Mariana Jurado, nos menciona... ya se me fue, aquí está. Qué interesante, dice, qué importante lo que menciona el doctor Gómez acerca de la palabra olvido en cuanto a los autocuidados de higiene y de salud en general, ¿no? También Mariana nos menciona, consideran que sería importante que dentro de las escuelas, desde nivel primaria hasta nivel licenciatura, debería existir un departamento de salud mental. Es pregunta, ¿sí? ¿O Sí, es pregunta de Mariana Jurado. Para nosotros es una utopía, pero sí es una pregunta. Yo diría que debería existir un departamento de salud. De hecho, pues en algunas existe. Ya hay una cuestión más digamos, personal de la interpretación de salud. Soy de los que le doy mucho valor a la postura cartesiana en su momento de salud física y salud mental, pues derivada de la división mente-cuerpo. Pero creo que hoy día hay mucha evidencia empírica y también pues un acervo conceptual importante de por qué tendríamos que hablar de salud integral, más allá de salud física y salud mental. Entonces, yo diría un departamento de salud, ¿cierto? Que facilite, ¿cierto? Dentro de ciertas actividades, el desarrollo digamos, de todos estos elementos psicológicos que hemos mencionado, pero también que resalte la importancia del desarrollo de comportamientos saludables a largo plazo y que se están retroalimentando continuamente, ¿sí? O sea, digamos que es muy difícil y obviamente los que son expertos clínicos lo saben muy bien, es difícil encontrar una persona que tenga única y exclusivamente una situación somática, ¿cierto? O sea, te llega una persona con diabetes, una persona con una enfermedad cardiovascular, ¿cierto? O hipertensión y demás. Pero esto es como olvido con otras situaciones somáticas, pero también es somático con otras situaciones que llamamos mentales en su orden. Entonces son personas que de pronto tienen dificultad de manejo de la ira, son personas que tienen supresión emocional, son personas que tienen de pronto algún trauma y pues han generado un trastorno alrededor del mismo. Entonces hay muchos elementos que también habría que revisar de la historia individual, ¿cierto? De la historia de interacción del individuo que se han venido configurando. Entonces, en respuesta a la pregunta de Mariana, diría sí, tendría que haber digamos, como un departamento, y más que un departamento que resuelva situaciones puntuales, es que se articule con todo, digamos, el currículo para resaltar la importancia de por qué tener, digamos, recursos psicológicos y de por qué desarrollar comportamientos saludables, y alrededor de eso estructurar quizás digamos, todos los conocimientos que en el currículo se atienden. O sea, no sé, es una visión quizás diferente, pero digamos, integrada y no por departamentos que están como cada cual haciendo lo suyo y que termina siendo un poco como el no. Está la psicopedagoga, la licenciada en psicología educativa, que atiende ya los casos graves de salud mental y como que ese es su trabajo y ahí la metida en su oficinita perdida y nada, siento que la cuestión es un poco más de generar cultura, ¿sí? Y eso implica pues unos esfuerzos más de los diferentes sectores de articulación y por supuesto de generación de acciones para lograr todos los propósitos. Al final, uno de los propósitos de la escuela es contribuir en una mejor salud de sus estudiantes, como quizás también es que adquieran una serie de conocimientos y habilidades para la vida. Entonces, creo que no es algo, cierto que choque, sino que al contrario se complementa, que se puede integrar de una manera interesante. Bien, aquí hay un comentario, doctor, y después una pregunta. Dice control de gestión único del DGPPF. Me gusta ver estas discusiones para tener más conocimientos y aplicarlos a nivel personal y cultural general. Gloria Olivares Reyes, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gracias y felicidades. Bueno, gracias.
Bien, otra pregunta que me estaba surgiendo a mí con respecto a este tema y que quería encauzarlo un poquito a esto del sueño y los ritmos, ¿no? Que bueno, ok, este capital finalmente psicológico se va a ver modificado también por otros factores o por otras conductas y se vuelve a retroalimentar. Y precisamente lo quería yo centrar como en el sueño, ¿no? Una parte que estoy yo estudiando es precisamente cómo nosotros cuando no dormimos bien, esta capacidad de autorregulación que mencionaba como parte de este capital psicológico que puede ser importante, se ve alterada, ¿no? Y entonces somos más irritables y somos más, ¿no? Entonces viene una serie de complicaciones, ¿no? O si lo encauzamos a la alimentación, ¿no? Ok, sí, ya decidí comer bien y no sé qué, pero también resulta que la hora del día en que lo hago también va a ser importante, ¿no? O incluso yo leía dentro de su trabajo, ¿no? Incluso el momento, aunque pueda ser en la mañana, estamos más predispuestos a asimilar mejor ciertas cosas o nuestro gasto energético está más elevado. Entonces, ¿cómo estos factores cíclicos también empiezan a afectar nuestra propia conducta y obviamente también nuestro capital psicológico? ¿Qué opinan al respecto? No, completamente de acuerdo contigo. En efecto, las personas cuando tienen situaciones particulares en su cotidianidad pueden estar afectando su calidad del sueño, ¿cierto? Entonces, la persona está estresada, la persona tiene una carencia afectiva o tuvo una situación, digamos, con su pareja, o la persona está angustiada económicamente, ¿cierto? Hay una cantidad de situaciones de nuestra cotidianidad que pueden afectar sin duda digamos, la estabilidad del individuo y que pueden literalmente quitarle el sueño. ¿Sí? Pues entonces, al quitarle el sueño, está sacrificando calidad de sueño y lo que tú señalas, o sea, hay unas situaciones cuando se compromete el sueño que para muchas personas no son relativamente importantes, pero que con el tiempo terminan dejando una repercusión a nivel fisiológico, incluso anatómico en el individuo. Entonces, es claro que la persona que tiene dificultades en calidad de sueño tiene una menor, digamos, como eficiencia en la eliminación de metabolitos, es una persona que va a tener dificultades en la regulación digamos, de los procesos de ingesta y saciedad, es una persona que va a tener, digamos, una menor eficiencia inmunológica, porque pues no hay una restauración completa de las células del sistema inmune, es una persona que empieza a comprometer la regulación de endocrinas, o sea, hay una cantidad, una cascada de situaciones derivadas de dormir poco o de dormir con poca calidad. Hay personas que también duermen 8 horas, pero se despiertan 4 o 5 veces en la noche y por los problemas, precisamente por las situaciones que no han gestionado de manera adecuada, ¿cierto? A partir de los recursos psicológicos. Entonces ahí está un poco como la respuesta, sin duda, y esto también hay que tenerlo presente, hay una doble vía, ¿cierto? Las personas que mejor duermen, al otro día, si se ven enfrentados a una situación que los desafíe, la resuelven mejor. Están menos irascibles, menos irritables, menos tristes, ¿cierto? Entonces, pues hay una repercusión, porque probablemente en ese proceso de sueño recuperador hay una restauración digamos, de la química cerebral mucho más eficiente, se eliminaron metabolitos, una reconstrucción de pronto de sinapsis, todos esos procesos que nosotros hemos visto, que se han documentado, y seguramente la persona va a vivir mejor al día siguiente, porque durmió bien. Entonces es como ver las dobles flechitas, ¿cierto? La relación bidireccional que se establece entre la importancia de tener un sueño con calidad, pero también la importancia de invertir en ese capital psicológico y las repercusiones que tiene, digamos, en el corto plazo, precisamente en esa posible mejor interacción en el día a día, pero también a largo plazo en esa, tener una maquinaria más aceitada, no sé si se aplique el símil, ¿cierto? Un cerebro y un sistema nervioso y en general un organismo mucho más aceitado que al final pues va a tener una menor predisposición a las mismas enfermedades crónicas, va a tener menor apoptosis, va a tener, digamos, una mejor gestión de pronto inmunológica si se ve contagiado por algún virus en particular. Entonces es un poco como pensar en esa bidireccionalidad. Por eso yo planteo el modelo de salud como algo más integral que totalmente algo como separadito. Separadito estuvo bien para efectos analíticos, pero los desafíos nos llevan ahorita a pensar
de manera más sincrónica y de interacción de esas diferentes dimensiones que se complementan, ¿cierto? Y que se necesitan para explicarse y también para intervenir. Y que se influyen mutuamente, ¿no? Ujú. Gracias. No, pues nada. Claudia, ¿querías comentar algo? Sí, Te yo dejamos quería, hace mucho ¿me rato con escucha? Juanita. ¿Me escucha? Yo Perfecto. lo que quería comentar, doctor, es regresarnos un poco a la primera aspecto que mencionó de cómo la felicidad se mide como por periodos intermitentes, cuando es un continuo de felicidad, sí es como una medición episódica. Y luego habló de los jóvenes hoy día que quieren ser influencers o que quieren ser superhéroes o estar en un reality. Yo lo que le quería preguntar, todo aunado al capital social de los jóvenes. ¿Qué se puede hacer para que tengan una percepción de felicidad, aunque sea episódica, un poco más sostenida comparada con otras generaciones? Y hay algo que se pueda pensar en esos términos. Gracias. Yo creo que, bueno, no, gracias por la pregunta y yo creo que pues no hay una única respuesta, ¿cierto? Pero yo creo que uno tendría que entender la lógica de mercado y entender la lógica, o más bien las herramientas con las cuales se establece esa misma lógica, se instaura esa lógica en estas generaciones. En ese orden de ideas, pues uno tendría que pensar en, digamos, como ganar terreno a partir de mensajes y de generación de sentido con esos mismos jóvenes utilizando las mismas plataformas, ¿cierto?, de comunicación, de los mismos canales digitales, incluso estar como muy articulado quizás con esos referentes, teniendo claro que los referentes cambian y mutan, porque no son referentes relativamente sólidos como de pronto los de nuestras generaciones, sino que van cambiando cada semana, cada 15 días van cambiando. Entonces, creo que es como el camino. Obviamente no hay una fórmula mágica por lo mismo, porque van cambiando los referentes, porque van complejizándose las formas de comunicación, pero creería que ahí está parte de la respuesta, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos como intentando generar cultura de la importancia que tiene el desarrollo de habilidades psicológicas, el desarrollo de comportamientos saludables, de lo que puede implicar a futuro, de la dependencia, o más bien de la no dependencia, ¿cierto? A diferentes estímulos que nos están afectando continuamente. Antes, en unas generaciones anteriores, los estímulos llegan, no sé, el alcohol, por ejemplo, ¿sí? Hoy día no hay tanto consumo de alcohol, parece que se ha estancado y en algunos casos se ha reducido, pero hay mucho más contacto con las redes, con los teléfonos, y ahora el problema está más asociado pues, precisamente a esa generación de nuevas subjetividades que de hecho ya es incluso complejo abordarlas y plantean incluso dilemas éticos aquí importantes y demás, porque estaremos hablando de que tanto la persona, por ejemplo, al otro lado de la red social está proyectando su verdadera identidad y qué tanto es la identidad que construye para mostrarle al mundo. Entonces, claro, eso implica una cantidad de elementos de reflexión y a su vez implica, sin duda, que nosotros los profesionales estemos como en la onda de esto, ¿cierto? Conectados en cuáles son las nuevas tendencias, en cuáles son las nuevas formas de comunicación, comprendiendo, digamos, esas alternativas a la luz pues, de los tenores de, no sé, del orden mundial, por colocarlo en un término como muy amplio, pero muy en esa línea para intentar abordar. O sea, tampoco es que uno pueda decir que va a haber un 100% de probabilidad de que todos cambien, no, precisamente por la complejidad del asunto. Pero sí por lo menos llegarle a más personas y que estas personas le encuentren algún sentido a ese desarrollo de otro tipo de prácticas. Yo creo que se hace, yo creo que incluso influencers que lo hacen y terminan promoviendo, por ejemplo, actividad física y eso fue, por ejemplo, ahorita en la pandemia, eh, hubo muchos de ellos que generaron páginas y generaron capital económico y demás a partir de ofrecer esos servicios y de lograr que las personas se identificaran en un contexto de pandemia para poder desarrollar otras actividades que no hacían antes. Entonces, digamos, es un ejemplo bonito de cómo se podría hacer hoy, digamos, un modelo de cómo se podría, a dónde se podría llegar. Reitero, es cambiante y habrá que estar no siempre como sondeando esas dinámicas para ser quizás un poquito más efectivo. Pero ya por ahí mi respuesta. Y un poquito en la misma línea, ¿no? de estos comentarios, me parece que un reto importante es el consumo de sustancias.
porque finalmente con las nuevas generaciones, por supuesto, habrá casos aislados donde esto no suceda, pero hablando de manera general, el problema es que en esta percepción del bienestar, ¿no? Justo como usted bien señalado, es tan dinámico, tan subjetivo, tan modificable, ¿no? De un momento a otro, que a lo mejor, ¿no? Desde incluso lo que hemos visto nosotros como docentes en la práctica cotidiana, es que en general hay una condición como de anedonia, ¿no? De abulia, y en la experiencia del bienestar, ¿no? Requieren de mucho más realmente para poder experimentar, ¿no? Pareciera que las experiencias cotidianas se quedan muy cortas de pronto para en esta experiencia real de bienestar. Entonces, bueno, pues uno de los canales más rápidos, ¿no? Y a la mano, porque incluso neuroquímicamente es muy poderoso, pues es la utilización de las sustancias, ¿no? Desafortunadamente creo que lo vemos cada vez más, ¿no? Y además, bueno, pues el narcotráfico se encarga de hacer, ¿no? Sustancias cada vez más potentes, más dañinas, más adictivas. Entonces, creo que en cuestión del bienestar, ¿no? De lo saludable, del autocuidado, para las nuevas generaciones hay un reto fuerte enfrente y uno de ellos, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión de las sustancias. Sí, claro, o sea, digamos, ahorita cuando yo refería, sí pareciera que hay una tendencia a reducir un poquito el consumo de alcohol, sí es evidente la reducción del consumo de tabaco, pero no quiere decir que se deje de acudir a las sustancias, o sea, que realmente sí hay un incremento importante de consumo de sustancias particularmente sintéticas. Esto pues ha generado unas complicaciones enormes y pareciera que el contexto de post-pandemia, mejor cierto, como de reapertura al mundo, ha facilitado muchas condiciones para que se den estos consumos se aumenten de manera dramática con todas las consecuencias que tienen. Entonces, efectivamente, creo que hay un desafío enorme de quienes nos dedicamos a estas áreas en generar programas, planes, proyectos, políticas que vayan dirigidos a aumentar ese recurso, digamos, psicológico, y que esta sea como la vía, digamos, de generación de posibles factores protectores, ¿cierto? De conductas protectoras. Digamos, particularmente yo tengo una postura frente a la guerra antidrogas y demás que muchos también en la cadena lo tenemos, y es que no sirvió para nada y que pues, lo único que hace es aumentar la mafia, aumentar los costos y demás. Entonces, eso adicionalmente, digamos que nos pone en la balanza, en el lado de la balanza de la inversión. Tiene que ser una inversión psicológica, social, contextual, para que las personas, a pesar de que esté disponible la sustancia psicoactiva, a pesar de que ofrezca felicidad, o de que ofrezca descentrarse de la realidad, o que ofrezca reducir, no sé, el sufrimiento psicológico, pues no es necesaria para poder gestionar esa situación que estoy viviendo. Entonces, creo que es necesario, sin duda, facilitar esos procesos de educación. Ahorita tú mencionabas lo de la articulación en el colegio, no ver una matemática aislada, ver las ciencias sociales aisladas, sino todas, digamos, unidas más en esa probabilidad de desarrollar comportamientos que manifiesten o que impliquen en el largo plazo y también en el corto. Es necesario porque los mismos estadios de desarrollo de los chicos y adolescentes generen bienestar, generen, comillas, felicidad, generen calidad de vida, generen salud, pero también generen espacios de aprendizaje, espacios de socialización adecuados. Yo creo que ahí está un poco como la respuesta, y reitero pues todos los colectivos de la sociedad, ¿cierto? Los diferentes sectores de bienestar, de salud, de incluso otros que uno no creería, de trabajo, de transporte, ¿cierto? Los diferentes sectores deberían aunarse, digamos, a ese tipo de dinámicas. Es una construcción a largo plazo, pero es lo que seguramente nos llevaría a que las personas, ya por unos referentes culturales más o menos compartidos, digan, no necesito esos hongos, no necesito esta heroína, no necesito el alcohol, sea la sustancia que sea, ¿cierto? O sea, la conducta de riesgo que sea, porque pues el consumo de sustancias es una conducta de riesgo de muchas que también pueden de alguna manera seducir y convertirse en una forma de afrontamiento de esa adenosis, de las situaciones pues de pronto
no sé, como que chocan a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. Una gran necesidad de acciones, ¿no? Multidisciplinarias, articuladas, ¿no? Que eso es importantísimo porque de pronto se hacen muchos esfuerzos, pero totalmente desvinculados unos de otros y entonces pues acaban por no dar el impacto necesario, pero entonces creo que tendrían que ser articulares y sobre todo constantes, ¿no? Que sea también, porque como usted bien lo ha señalado, no es un cambio que se espere de la noche a la mañana, sino es todo un proceso y es un insistir, ¿no? Y por supuesto es un trabajar también en la disponibilidad de los recursos para que pues puedan estar ahí, ¿no? Y eso ahí es importante, incluso discúlpame No, no, es adelante. importante ahí precisamente desde la academia empezar a jugarnos en algo que no somos muy, no estamos muy familiarizados. De pronto los médicos están mucho más familiarizados y toda esta perspectiva basada en la evidencia, pero sí es importante empezar a generar guías, protocolos de abordaje promocional y preventivo. Sí, la mayoría son interventivos en situaciones concretas, pero sí promocional y preventivo con evaluación, digamos, de la efectividad, de manera tal que nos permita a su vez pues, sugerirlos y posicionarlos en las instancias de toma de decisiones, ¿cierto? Vale la pena meter un programa que logró que tales chicos tengan un mejor capital psicológico, tengan una mejor regulación emocional, etcétera, y a largo plazo, digamos, con mediciones longitudinales se puede discriminar. Se redujo el consumo de sustancias en tanto, se redujo las enfermedades crónicas en tanto, ¿cierto? O sea, es un poco la verdad, pero fíjate, eso es una cuestión de décadas y es una apuesta que sin duda tienen que hacerla quienes toman decisiones y ser coherente con una política de Estado en general, pero que no arrancaría si no tenemos los insumos basados en evidencia para certificar que eso es lo que sirve. Entonces, al final, vamos dando un poco un poco de las experiencias que he visto, terminan siendo una lluvia de meteoritos de diferentes programas y procesos desarticulados, o termina pues priorizándose de pronto alguna propuesta que dijo, wow, yo soy el que me las sé todas, la pongo acá, sea un dinero, el dinero va por un tiempo determinado y a la hora de la verdad, pues a largo plazo no se recogen mayores impactos de ese esfuerzo, ¿cierto? Todo ese proyecto que se desarrolló. Entonces creería que sí tengo que ir como muy sincronizar todos estos elementos para poder documentar que funcionan. Y funcionan, o sea, hay países del mundo donde se han manejado, digamos en esa perspectiva, ciertas políticas y ciertas acciones y se logra documentar unos niveles de salud y de calidad de vida de sus ciudadanos bastante alta, ¿no? Sí, y ahí está, ¿no? Una responsabilidad fuerte que tenemos como comunidad académica, ¿no? Como investigadores de, pues, generar esta información, ¿no? De evaluar las estrategias, porque de pronto también se hacen muchas acciones, algunas de ellas potencialmente muy valiosas, pero no se evalúan. Y si no se evalúa, pues realmente no hay nada que nos conste que verdaderamente están impactando en el tema, ¿no? Entonces, bueno, ahí abrimos, por supuesto, ¿no? La insistencia de tenemos que trabajar y trabajar muchísimo en esto, ¿no? Sin Doctora, duda, claro que aunque no sí. lo crea, ya se nos está acabando el tiempo. No, eso estoy viendo, no, yo estoy viendo el reloj y yo, ya llevamos hoy 48 minutos. Pero Hombre, no, nada, maravilloso. muy Ay, rico, muy rica la charla, muy chévere, muy agradable y bueno, pues nada, creo que hasta el momento ha sido algo bien bonito, muy rico, bien bonito. interesantísimo, doctor, y además estamos por ahí planteándonos, sembrando semillitas para líneas de investigación, insistencia en pues trabajos que ojalá, ¿no? Podamos trabajar como Latinoamérica, ¿no? En conjunto, ¿no? Son los canales que de pronto sí necesitamos. Y si le Por parece, supuesto. vamos a retomar unos últimos comentarios. Sí, María, claro. muchas gracias por tu participación. Ha estado fabulosa, con preguntas y comentarios muy interesantes. Ella nos dice, bueno, pues hay mucha tristeza en el mundo, dentro de las escuelas. El ambiente es un ambiente que se siente triste y desafortunadamente las estrategias de afrontamiento de los jóvenes, pues es, como decíamos ahorita, refugiarse en alcohol y en sustancias. Y ella misma pregunta, ¿y qué función tiene la risa, ¿no? En la parte del autocuidado? Uy, qué pregunta tan dura. Es que bueno, yo no conozco mucho esto que se llama risoterapia y como estas cosas, no lo conozco, la verdad.
pero podría decir que en la medida en que las personas incrementen la probabilidad de situaciones agradables, ¿cierto? De situaciones en las cuales, pues digamos, las gocen, las vivan de manera intensa, sientan que están aprendiendo, sientan que están en armonía con su colectivo social, están en armonía con su familia y demás, es probable, ¿cierto? Que se multiplique como una especie de diáspora, ¿cierto? Entonces, la idea es que si hay momentos agradables y sé cómo configurarlos, sé qué debo dar en esos momentos y las demás personas también lo identifican así y gozan, entonces la probabilidad de que se den momentos agradables es mucho mayor. Seguramente eso tendrá alguna repercusión fisiológica y pues hay una evidencia por ahí al respecto, pero en esencia implicaría como esa generación de esos espacios. Sí, los espacios se generan a partir de la interacción social y de la interacción con el contexto y las posibilidades que el contexto físico te da. Yo creo que está en la formación, por eso decía ahorita, la discriminación de los estímulos, la atención a los mismos, la recordación de secuencias para poder replicar esto en otros espacios, mirar cómo evaluar si efectivamente esas estrategias para hacer un entorno agradable funcionan o que se pueden mejorar. ¿Cierto? Es decir, implica una formación como esos elementos para generar los espacios lúdicos, agradables y demás, y que eso pues retroalimente a la persona en un mayor bienestar y una probabilidad más alta de tener comportamientos positivos. Totalmente de acuerdo. Sí, yo también me declaro, pues, ignorante con respecto de estas intervenciones, ¿no? Como la risoterapia, la yoga de la risa, ¿no? Y algunas propuestas interesantes que de pronto hay para, pues, apostándole a estas cuestiones de bienestar. No las conozco a mayor detalle, pero sí pienso que tiene que ver con una resignificación de la experiencia y en ese sentido, pues, obvio, la risa viene como un resultado de, ¿no? La vivencia Un misma, resultado, sí. ¿no? De una condición de bienestar y pues de satisfacción, ¿no? Híjole, doctor, pues qué interesante, la verdad es que es un tema pues que da para mucho, qué gusto que haya aceptado nuestra invitación, el tener un experto, un estudioso, ¿no? De este tema desde la ciencia, ha sido pues muy enriquecedor, creo que hablo por todas mis compañeras y por la audiencia, pero hemos aprendido muchísimo, ¿no? El día de hoy se nos quedan muchos temas por ahí tentadores para Muchos, seguir trabajando. muchos, la verdad que era un montón. Yo estaba preparado para una cosa un poquito incluso más, y por eso empecé diciendo, esto, cada uno es un monstruo inmenso con muchas aristas para analizar, pero bueno, por fortuna creo que tuvimos una conversación muy amena, estoy muy agradecido con la invitación de parte de ustedes, también aprendí mucho, digamos, con las reflexiones, con los comentarios de la audiencia. Y nada, yo creo que aquí queda lo que tú dices, pensar en muchas semillitas para poder establecer en el futuro, y si todo sale muy bien, pues trabajos colaborativos, porque creo que también es parte de lo que tenemos que desarrollar nosotros como investigadores. Por Entonces, muchas supuesto, gracias. por supuesto. No, hombre, gracias a usted, ¿no? Y sí, definitivamente, pues la unión nos hace más fuerte y eso es de pronto lo que necesitamos en Latinoamérica, estas redes mucho más Perfecto, cada fortalecidas. puerta abierta siempre y para todo, pues seguramente las molestaré en algún momento, No, si es hombre, preciso. encantados, empecemos a gestar, ¿no? Pues Listo. mil gracias, doctor. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias. Reitero mi más profundo agradecimiento porque haya estado aquí con nosotros el día de hoy, doctor. Con todo el gusto del mundo. Muchas gracias y gracias también a todos los que se conectaron. Esperamos tenerlas y tenerlos nuevamente en las siguientes emisiones de @difundeconciencia. Se despiden de ustedes la doctora Araceli Tafoya, la doctora Claudia Díaz, la doctora Ana Carolina Rodríguez y una servidora. Cerrando este magnífico programa de inicio. Muchas gracias a todos. Caro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues esta fue una producción especial de la Coordinación de Investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general de la facultad, el doctor José Benjamín Guerrero López, jefe del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, y en la producción la doctora Olga Marina Robelo Zarza, responsable de comunicación en salud mental. Gracias y excelente tarde.